primeras citas estoy con Víctor Margarino, uno de los actores y directores más queridos en Colombia. Bienvenido, Víctor, a este espacio. Muchas gracias, gracias por la invitación. Víctor está radicado en España. Cuéntame cómo fue el proceso, por qué te fuiste y cuánto tiempo llevas. He venido a hacer un par de proyectos, hace unos 2 años hice 3 proyectos por acá, y, pero tenía el plan desde hacía rato. Mi madre era española y yo siempre tenía ganas de venir a buscar cosas, a buscar la familia. Iba a decir lo que queda de la familia, que no suena lindo, pero sí, la familia pues ha ido declinando, pero aún tenemos familia muy querida, entonces todo eso me ha venido trayendo. Y ya al final, entonces, además, mi pareja vive aquí, entonces estamos los dos acá, aterrizaditos. ¿Cómo ha sido estos 2 años en España, Víctor? ¿Qué puertas has tocado en actuación, en teatro? Lo que pasa es que ahora el tema es muy universal, entonces lo que salga donde salga ya es usual transportar a los actores. Antes era como un cargo más, como un costo que no se asumía tan fácilmente. Ahora muy fácilmente. Yo he hecho 3 proyectos en Colombia en el último año. Entonces ya es uno mucho más libre de donde elige vivir, con relación a dónde se hacen los proyectos. Además, porque las locaciones de los proyectos ya están variando mucho. Colombia es un sitio atractivísimo para la realización de proyectos de ficción, entonces siempre volveré a Colombia. Habían dicho también que te había sido de la actuación, que porque tuviste problemas, porque hiciste una serie de peticiones que no te cumplieron, ¿es cierto? No, para nada. Es un teléfono roto que me llama la atención, además, por qué se reciclan tanto las cosas. Digamos que no te quiero halagar, pero es la primera persona de un medio diferente al que lo publicó o que publicó algo parecido, de lo cual ya te voy a hablar, que me llama a mí directamente y me hace esa pregunta. En varios sitios me ha llamado la atención, han como reciclado una noticia que de entrada salió mal. Entonces, cuando yo conversé con un muchacho del Canal 1, en una entrevista me preguntó acerca de, digamos, mi ausencia en canales locales colombianos abiertos. Y yo le saqué que son razones diversas. En un proyecto, yo hablé con RCN acerca de 3 proyectos, por ejemplo, en los últimos 2 años, 3 o 4 inclusive. Y le decía, por alguna razón no se ha podido. En uno yo no estaba disponible en esa fecha. El otro, eso es cierto, que hubo cuando estaba esta enorme paranoia del COVID, yo les dije, yo quiero tener un sitio como donde yo pueda estar solo, no tener que sentarme en una sala de maquillaje con 20 personas cuando no estoy rodando, sino un rincón cualquiera para mí, cosa que he tenido toda la vida con COVID o sin COVID, pero digamos, es uno de las condiciones sencillas de la mayoría de los actores, de actrices. Eh, y en ese momento eh, teníamos mucho temor, no sabíamos qué tipo de bicho era ese COVID y ese virus, entonces uno era súper cauto, y ellos no accedieron, digamos, a que yo estuviera como separado en un sitio. Fue simplemente eso. Y sí es verdad que por esa razón yo no lo hice. De ahí a la frase, es que exige demasiado, no sé cuál será la calificación de demasiado, pero a la gente que lo lee inmediatamente se le va a la cabeza la plata, ¿no? Que uno está pidiendo dinero, que uno está... Nada. Vivo eternamente y viviré eternamente agradecido con los canales colombianos porque han sido mi fuente de trabajo toda la vida. Haría un proyecto ya en este momento con cualquiera de los canales. No tiene nada que ver, ni tiene nada que ver con que yo me haya ido. Imagínate, si uno se va a ir del país, esto ya están armando una historia, pero lo que me llama la atención es que, es que ese tipo de medios están, están en actitud ecológica, ¿no? Reduciendo, reciclando y reusando. Entonces, no sé por qué no lo llaman a uno y le preguntan o no sé qué. Y es muy sencillo, estamos desesperados. Hay una necesidad de hits, de likes, o de como se llamen, de interacciones,
Y entonces les están exigiendo a estos muchachos constantemente que generen como sea, que la gente, ¿no? El famoso clickbait. Y entonces ponen cualquier cosa cuando un medio como RCN Digital utiliza calificativos ya para llamar la atención, ¿sí? Como adjetivos. eh, ya uno dice, bueno, verdaderamente están desesperados y pues no es amable porque pues digamos que nosotros, me atrevo a incluir a muchos actores, actrices, hemos sido siempre muy amables con los medios y pues no es agradable que no lo hagan en forma recíproca, ¿no? Pero es eso, es simplemente, tiene mucho más que ver mi nueva vida de pareja con mi venida a España que cualquier otra cosa. Víctor, ¿y en España qué haces? ¿A qué estás dedicado ahorita? En este momento estoy con mucha ilusión de un proyecto que me puse que es dificilísimo. Me he encontrado con que es muy, muy difícil y muy competido, que es hacer fotografía de naturaleza desde el punto de vista de llamar la atención sobre nuestra relación con los animales. Entonces, estoy muy, muy metido, como mi energía y mi tiempo en eso. Y escribiendo un par de cosas que cuando empiecen medio a cuajar, te prometo que te cuento bien el título y todo eso, pero ahorita me da susto que por agüero prefiero no guardar como pero sí, son un proyecto sobre un tema político colombiano y otra cosa que no tiene nada que ver es simplemente entretenimiento y ficción. Víctor, la gente no sabe que tú eres biólogo antes de actor. Y que viene un poco de tu abuelo, ¿no? De tu abuelo materno. ¿Cómo es la historia? La historia viene porque mi abuelo materno me regaló un libro. Fue mi primer contacto con los animales, fue unas láminas maravillosas, un libro enorme que se llamaba así, se llama creo que Mi Gran Libro de Animales, algo así. Entonces yo a los 6 o 7 años, yo oía a un niño decir, no, es que vimos un tigre en La Calera. Y yo decía, en La Calera no hay tigres, los tigres están en Asia y los leones en África y los jaguares en Colombia. Entonces yo ya me sabía mis ecosistemas y tal, y esa fue una enorme pasión. Mi abuelo era ingeniero civil metalúrgico. Él llegó a Colombia, salió exiliado de la Guerra Civil Española y llegó a Colombia invitado a participar en la construcción de Paz del Río. Y ese fue como el regalo que él me hizo, y yo siempre tuve contacto con los animales y siempre tuve una relación rara con los animales, y me pasa todavía. Yo he tenido episodios por ejemplo, con un águila rarísimo, de venir y posarse ahí, quedarse mirándome, y después le hice fotos, me fui a 2,5 kilómetros, y cuando me estaba subiendo en el carro para irme, lo oí. Entonces miro así y estaba arriba y se quedó parado, quieto, así en el aire. Y yo en ese momento ya ni siquiera una foto le quise hacer, porque no, primero estaba bastante arriba, y ya lo había fumigado porque lo había tenido a 10 metros. Y unas fotos muy lindas, eso fue en los llanos, de esa águila. Y él se quedó ahí arriba cantando, con su llamado, y nos quedamos ahí como un minuto y medio, el suspendido en el aire. Unas cosas muy raras a veces me han pasado. Una vez me pasó en el agua, me ha pasado. ¿Y tienes algún proyecto con eso, Víctor, de hacer algún libro con animales, con esas imágenes tan bonitas que estás tomando ahorita? Sí, tengo ganas de hacer un libro en el que hable un poco de, bueno, ese también me da miedo, ese ya no es por agüero, sino que se roben la idea. Lo que pasa es que no pasa nada con que se la roben, porque no sería el primer libro sobre eso, pero el enfoque de este sería diferente, y mi ambición es tomar un poco las piezas del Museo del Oro, por ejemplo, las piezas de nuestra cultura ancestral, y tratar de descifrar qué aves están representadas ahí y si todavía existen, y qué relación tienen con las comunidades que ahora viven en ese territorio. Ese es como el deseo de un libro que quiero hacer. ¿Cómo es esto de fotografiar animales? O sea, ¿yo con yo? Es mucha observación,
uno tiene que gastar mucho más tiempo en observación que tomando la foto. Es como todo el trabajo, es igualito que hacer una serie audiovisual. La preproducción tiene que ser mucho más concienzuda y mucho más ambiciosa que el mismo momento. Alfred Hitchcock decía que cuando él empezaba a rodar una película ya no tenía trabajo, ya todo el mundo sabía qué tenía que hacer porque lo había hecho durante su preproducción. Entonces, eh, hay que ir y mirar muchísimo lo que uno va a hacer, cómo se comporta el bicho, dónde vive, qué come, porque uno se puede pasar la vida buscando un animal, pero si no se para debajo del arbolito donde están las cerecitas que se comen el, el, el animalillo que está uno buscando, pues no lo va a encontrar nunca. Entonces hay que saberlos buscar, hay que guiarse, hay que hacer caso a la gente. Eso me parece muy importante, que en Colombia entendamos muy bien lo que es, por ejemplo, el turismo, el aviturismo o el avistamiento de aves, en que puede haber mucha gente foránea que venga y se lleve como los beneficios de eso. Yo creo que es muy importante defender a la gente de cada territorio, que sean ellos quienes se adueñen de la actividad y le muestren a la gente que venga, obviamente siempre y cuando lo hagan bien, ¿no? Hay que saberlo hacer y hay que no comerse el cuento de que se van a hacer ricos en 2 minutos, porque conozco varios casos en que hay gente vendiendo cosas en un territorio simplemente porque vieron pasar ese pájaro por ahí, entonces anuncian: aquí tenemos no sé qué, cualquier especie dificilísima de conseguir. Vienen unos japoneses con unas cámaras de $80,000 y unas ópticas, y si no les muestran el bicho en media hora, se van enfurecidos y no vuelven o no recomiendan. Hay que hacerlo muy, muy bien hecho, y lo más importante de todo, hay que hacerlo sobre la base del respeto absoluto a los ecosistemas y a los animales que viven en ese territorio. Víctor, ¿dónde te ha llevado esta pasión? ¿Qué lugares has visitado? ¿Qué animales extraños has visto? Yo fundamentalmente he estado buscando rapaces. Es como lo que más hago en este momento. Y hace relativamente poco estuve haciendo un pájaro que es bien interesante y bien extraño, que es el quebrantahuesos. Es un buitre muy grande. Es quizás después de un cóndor, la envergadura de las alas sería unos 30 centímetros menos que un cóndor. No es mucho más chiquito que un cóndor, pero es de una corpulencia increíble. Y tiene un comportamiento muy interesante, y tiene un sistema digestivo muy interesante, porque es capaz de comerse un hueso completo. O sea, yo vi a uno comerse la pata de una cabra entera, o sea, las dos articulaciones, sí, y con el casquito y todo, de una cabrita. Cuando ellos generalmente están cuando se mueren los ciervos, los gamos, los venados y el ganado, desde luego. Entonces, cuando tienen un hueso muy grande que no lo pueden, no le pueden llegar a la médula, porque a ellos les gusta mucho comerse la médula ósea, suben muy alto y lo tiran sobre las piedras para romperlos, y bajan y se comen la médula. Entonces, son bien interesantes. Ese es uno de los que he hecho, por ejemplo. Sí, he estado, bueno, en Colombia, he tratado de meterme en todos los rincones viendo estuve viendo el cardenal guajiro, por ejemplo. Es un animalito que todo el mundo lo busca, todo el mundo lo quiere, no es fácil, y yo llegué a un sitio donde aparentemente llega con cierta frecuencia, y le pregunté al guía que estaba ahí conmigo. Me dijo: no, hacia las 9 de la mañana más o menos. Eran las 7. Yo siempre me sobreactúo con el tiempo, además porque uno haciendo fotos de aves tiene que estar con el primer rayo de sol del amanecer, sobre todo en el trópico. En el trópico a las 10, 10 y cuarto ya la luz es muy fea, no, pues no es tan agradable para hacer fotos. Entonces yo estaba muy temprano, y yo me había bajado con mi cámara, la tenía en la mano, y cuando me fui a subir al carro lo vi. Llegó, se estuvo ahí 25 minutos, trajo a un polluelo grande, una hembra grandecita, y a otro chiquitico que tenía.
como si tuviera un juvenil del año pasado y otro de este año, y les dio de comer ahí delante de mí, les hice, tengo las fotos muy bonitas de ese cardenal. Y estoy en eso, y nada, he hecho como proyectos. El año pasado hice 3 series y una película, y lo que vaya viniendo lo vamos viendo. Había un par de películas, una no pude, y la otra no se ha definido, en Colombia las dos, y una y otra en Costa Rica, pero esa es mucho más tarde, esa es como a comienzos del año entrante. Entonces, lo de siempre, Clarita. Uno, el que vive del freelance, es como tener los proyectos sobre el escritorio, esperar a ver qué dicen, esperar a ver que la manager llame con un proyecto súper atractivo, y afortunadamente, pues, que esa es otra figura muy divertida, sobre todo de Twitter, ¿no? Twitter es ese sitio donde la gente se siente obligada a contestar cualquier trino. Eh, el otro día, Ricky Gervais hizo una imagen maravillosa que era, él decía, yo voy por el mundo tuiteando, yo no le tuiteo a usted, yo voy por ahí. Y aparece una persona a contestar, y es como si usted pone un aviso en el parque que dice se dan clases de guitarra, pasa una persona, escribe, anota el teléfono y lo llama a uno y dice, no quiero sus putas clases de guitarra. Ok, entonces siga derecho y haga caso omiso, no me tiene que contestar todo el tiempo. Sin ir muy lejos, ayer tuve una medida muy, muy exacta de cómo le funciona la mente a la mayoría de la gente, a mucha gente en Twitter, y es traté de hacer una reflexión acerca de si se baja el consumo de carne, el resultado en términos ecológicos. ¿Qué pasa? Me fusilaron por ambos lados, por vegano y por carnívoro, pero era loquísimo, porque era como si yo hubiera defendido cualquiera de las dos posiciones a muerte, y fui como el generador de la conversación tan solo. Entonces, eso le dice a uno. Entonces, ahí en Twitter aparece una cantidad de gente que por los dos extremos te quieren hundir, y es que es tan millonario que no sé qué, que los otros ya pusieron que haga billete, y entonces está tan millonario que vive allá, no sé qué, y los otros es que como no le volvieron a ofrecer trabajo, ya está muerto de hambre. Entonces, creo que es muy importante invitar a la gente a que entienda que ninguno de los dos extremos. Vivo muy bien, pero apenas con lo que sé hacer para ser organizado y vivir bien, pero eso es todo. Y bueno, tengo la suerte de poder elegir proyectos que a mí me gusten y que creo que los voy a hacer bien. A veces le ofrecen a uno cosas que a uno no le gustan, y uno dice, no, esto no me parece bien escrito, y no lo hago. Hay cosas que me parecen muy bien escritas y digo, me da miedo, yo no sé hacer eso. Víctor, todavía hay proyectos que dicen, me da miedo, yo no sé hacer eso. ¿Tú? Siempre, porque no, qué buena pregunta, porque no es que cuanto más se aprende a hacer cualquier cosa. Es como un abogado de familia que le dicen, venga, mándese un caso penal contra, dice, no, yo no soy eso, no hago eso. Es así, hay cosas que yo para hacer un proyecto necesito como básicamente dos elementos. Uno, sentirme cómodo de que lo voy a hacer muy bien, y dos, que va a ser algo memorable. Yo no quiero ser el protagonista de todas las cosas. No, primero, no, físicamente no es posible, pero además siempre me ha interesado más bien como robarme un momento del corazón, de la atención, de la diversión, del llanto, de la risa de la gente, y que se acuerden de eso, más que hacer una cosa comercialmente brutal o lo que sea, porque no he tenido ni siquiera como el empaque para hacerlo, ¿verdad? Yo no soy el tipo de actor del hiper galán que puede venderse. No, yo hago cosas como que trato de que sean bien hechas, las hago a mi mejor saber y entender de lo que estudié, cómo se hace en el tema de la actuación. Y el tema de la dirección, más aún, tiene uno que saber que esa historia la va a saber contar bien. Yo no hago super comerciales con helicópteros porque no lo sé hacer, pero sí que sé hacer humor íntimo y cierto tipo de cosas sé que las sé hacer, y es lo que ofrezco, o lo que me interesa hacer. O sea, ¿tú crees que tú no has sido un galán de la televisión colombiana? Sí, pero no desde el punto de vista de la definición habitual de esa palabra tan
compleja. Y digo compleja porque tiene los dos extremos. Puede ser muy atractiva o puede ser una cosa muy sosa y muy tonta. La palabra galán a mí de entrada no me gusta, pero pues sé lo que significa y sé lo que significa ser el personaje principal de una historia de amor. Como personaje principal de una historia de amor, yo siempre he tenido como la búsqueda de una torpeza, de una vulnerabilidad, de una cosa que no sea esa exhibición de testosterona adusta, porque no, de verdad que no lo sé hacer. Ni tengo la cara, ni tengo no, nada, no tengo, yo no podría ser de Batman. Yo no tengo aquí esto cuadrado y el hachazo en la mitad del maxilar. Yo no podría hacer yo no podría salir corriendo a saltar en un convertible porque me mato. Yo soy buen deportista, pero soy muy torpe. Víctor, pero si fuiste mirando Zapata ahorita que hablabas de esos personajes torpes que enamoran. ¿Es tu personaje más icónico en la televisión hasta el momento? Creo que en el momento en que lo hice había suficiente divulgación como para que tal vez sí lo sea. Creo que he hecho otros dos o tres que había una época en que tal vez la cobertura de nuestra televisión no era tan amplia, pero sí recuerdo personajes como había un proyecto que hicimos en Caracol hace muchos años que se llamaba Quieta Margarita y había un personaje esta era una alegoría bíblica a Caín y Abel. Y entonces era un tipo absolutamente resentido que quería matar a su hermano y le hizo 20 atentados durante Era una telenovela. Y entonces tenía una mezcla maravillosa, tenía una mezcla que era dinamita pura, que era muy malo y muy bruto. Entonces es una mezcla magnífica. Me moriría de la felicidad de hacer un personaje de ese estilo otra vez. Creo que ese fue muy, como dices tú, pues icónico o memorable, que la gente lo recuerda. Y sí, ha habido personajes que han sido bien icónicos para mí, pero tal vez Miguel Mirando Zapata sí está en un punto en que la gente lo recuerda mucho. Como actor, ¿qué es lo más extremo que has hecho? ¿Extremo en qué sentido? ¿En qué? Psicológicamente. Sí. Hecho personajes, por ejemplo, que tienen una pulsión de muerte muy fuerte y muy intensa. Eso, por ejemplo, ha sido, hice una vez en esta serie de Fox, de Telecolombia, que se llamaba Tiempo Final, que era contar las últimas horas de alguien antes que alguien muriera, lo asesinaran, se suicidara, falleciera de cualquier manera. Y este era el propio psico-killer. Tenía mucho humor, pero la pulsión de esto de estar asesinando gente, el tipo mata a todo el mundo eh, y eso era muy difícil de sostener en un tono creíble, porque nosotros tenemos, si yo voy a ser qué sé yo, un sacerdote, un piloto yo puedo hablar, o como hice el año pasado, hice un policía de investigación sevillano en una película, hice un cirujano plástico, y hablé con un cirujano plástico colombiano súper conocido aquí, y estuve almorzando en su casa y hablando horas y horas. Cuando hice el policía fui a donde el jefe de inteligencia de la Policía de Madrid, un tipo brillante, que me atendió en su oficina 8 horas, estuvimos dando vueltas por ahí, no sé qué. Entonces me pasó una cosa muy divertida con él, pues divertida, depende cómo se mire, pero al final me dice, bueno, ¿qué más necesitas? Lo que quieras, te puedo ayudar, yo mil y mil gracias, estoy feliz, esto ha sido perfecto para mí. Solo una cosa, si se llega a presentar la oportunidad de ir a una escena de crimen, pues me encantaría. Y me dice el tipo, pues nada, yo te llevo feliz, pero pasa que aquí la gente no se asesina, digamos. No, aquí no tenemos una escena de crimen hace 3 años. Entonces pasan otras cosas, digamos. Un papá se roba a los niños, los monta en un avión y se los lleva. Pero el propio así, la escena de crimen, llama mucho la atención. Entonces, bueno, cuando me da por estudiar ese tipo de personajes, tengo al alcance prototipos. Es muy difícil encontrar un psicópata asesino
porque tiene uno que pedir 70 permisos y para entrevistarse con el tipo. Y para hacer un capítulo solo de una hora, pues en ese momento preferí ahondar como en mi imaginación y leer algunas cosas en YouTube. Hay tipos que les han hecho entrevistas y tal. Entonces, ese tipo de personajes no son tan fáciles de estudiar en carne, ¿no? Víctor, ¿y lo más extremo en los cambios físicos? Tal vez mirando tenía mucho de eso. Yo me subí 12 kilos para poder tener un poquito aquí. Había mucha gente que pensaba que yo me metía a cosas. Eso lo hice una vez que sé de Mariano Espina en el Bogotazo, que escribió a Carlos José Reyes y que dirigió Jorge Aritrana. Y sí me ponía Tampax acá, como cortaditos y tal. Tienen una estructura perfecta para eso. Pero mirando, no, solo tenía el cuerpo, sí. Tenía una cosa de espuma, unos, unos kilitos de más de espuma. Pero pues necesitábamos que la cara fuera un poco, entonces ahí hice ese cambio. Hice un personaje una vez que tenía que tener un estado físico bien interesante y tenía escenas de acción y me puse en un entrenamiento muy extremo para hacer, digamos, para hacer mi propio doble en la medida en que la seguridad de la escena lo aguantara. Aprendí a hacer saltos en el aire, de dar 3 vueltas en el aire y caer pues en un colchón, una superficie ahí amortiguada, con una rampa. Eso era, además me encantaba, era divertidísimo. Eso lo hice. Yo hice un curso de conducción de precisión. Yo puedo hacer yo puedo ser conductor de precisión en una producción. No sé si todavía, porque hace rato, no, pero no, todavía lo tengo un poco, lo hice hace 2 años, una cosa donde yo mismo quise hacerlo. Eh, Eso me encantaba, hacer stunts de carros. Y hice stunts físicos también. Estudié mucho el tema de combate escénico, mucho, mucho. Siempre siempre en las series, además como director es utilísimo para saber uno cómo dirigirse a los actores, cómo exigirles como tal. Eh, Llegó un momento en que el director ya no se mete mucho, pero digamos, no se mete desde el punto de vista de dar la instrucción, esto tiene que ser así, vamos a hacer esta pelea así. Ahora hay gente especialista en eso, hay excelentes proveedores de eso, excelentes dobles de acción y de combate. Entonces, pero de todas maneras ayuda muchísimo a hacerlo uno y cuando soy actor lo hago. En Buenos Aires una vez estábamos haciendo una pelea con un stunt, con un doble maravilloso, el tipo era maravilloso. Él no tenía que ser, él podía ser cualquier persona, solo hacía esa escena, digamos, no tenía a su cargo actuación emocional y esto. Entonces, era buenísimo poderlo hacer con él, fantástico el tipo, y era metidos dentro de un furgón. Y hicimos 17 planos de la pelea, y en el plano 18, un chico de luces corrigió una luz que había, que era una espada de neón, que estaba en el techo, la corrigió 3 centímetros. Y nosotros ya teníamos uno tiene espacio medido por pura sinestesia, o cómo se llama eso. O sea, sí, sinestesia. Eh, por tener un alerta, estar consciente del espacio. Y este chico le pegó. Y eso se me derrumbó encima en vidriecitos. Eh, Me sacaron todos los vidrios, en la mano me quedó uno, porque fue justo en el momento en que yo le estaba tirando un golpe y me encontré en el aire el vidrio. Él hizo trun, quitó la cabeza así y cuando yo pasé el puño, me llevé el tubo insertado en mi puño. Otra vez casi me mató un caballo haciendo en Villa de Leyva. Se asustó, había un señor tirando voladores y él tenía la docena de voladores en el suelo. Se encendió un volador y a mí me tocó la rodilla. Entonces a la yegua donde yo iba, porque el día anterior yo le dije al asistente de dirección, o me traes un caballo que yo no tenga que remar con los pies, o yo no me subo, porque de verdad estoy aburrido de montarme en unos caballitos que a veces llevaba. Y entonces, este chico, muy pilo, apareció con una potranca de la caballería, de Tunja, o no sé dónde la trajo.
y entonces esta vaina era enorme. Desde que yo me subí la sentí pajarera tensionada, entonces yo iba ahí como atrás, veníamos de alguna batalla o qué sé yo qué cosa, y sale este animal por una calle de Villa de Leyva. Afortunadamente, al final de la calle había un camión de vestuario, la yegua frenó así, yo salí por las orejas y quedé entre la ropa de Nicolás Ibáñez o quien fuera, no me acuerdo, fue hace muchos años. Entonces, fue muy divertido, pero donde no esté ese camión, yo estaba ahorita llegando a Argentina. ¿Qué extrañas de Colombia? Porque tú eres un hombre muy familiar, eras muy unido a tus hermanas. Sí, sí, sí. Sobre todo a mis hermanas, que curiosamente son las únicas que están ahí. Mi familia, ya digamos mi núcleo familiar de mi ex mujer, la madre de mis hijos y mis dos hijos, la única que vive en Colombia es la sueca, que es la madre de mis hijos. Mis hijos no viven en Colombia y eso. Echo de menos todo, echo de menos sobre todo poderme perder en un bosque y tratar de buscar un águila eh, y tratar de sentarme con la gente de las comunidades a comer lo que comen, a beber lo que beben y a aprender de todo lo que saben. Eso es lo que más echo de menos, digamos, estar entre un carro sin prisa de llegar a alguna parte y viendo a ver qué bichito se aparece por ahí. Tienes dos hijos maravillosos, Cristina y Sebastián, que además heredaron tu talento, ¿no? Gracias. Heredaron la disciplina por lo menos y tienen su propio talento. Yo trato de no, digamos, ellos nacieron ya como tenían que nacer y yo he tratado de no dañarlos durante su educación. Sebastián es el mayor, es el director creativo de una agencia con sede en Nueva York, pero ahora con el tema de teletrabajo, hace poquito se mudó a vivir a la misma ciudad donde vive su hermana, hace 3 años. Es Cristina, que es médica, ella es médica internista, y es médica de la Universidad Javeriana, internista de UPMC de la Universidad de Pittsburgh, y es infectóloga de la Universidad de Emory en Atlanta, donde vive. Entonces está en este momento haciendo investigación. Cristina quería ser bióloga y nos pusimos a examinar un poco porque a veces yo pienso que los muchachos cuando empiezan a pensar pues que quieren estudiar se ocupan mucho de las profesiones y a veces no saben muy bien cómo es el día a día de un biólogo, cómo es el día a día de un arquitecto, de un pintor. Entonces, yo la mandé a trabajar durante unas vacaciones en un lugar que es el cielo para cualquier biólogo, que es el Instituto Smithsoniano de Panamá. Entonces ella estuvo ahí y volvió diciéndome, me fascina esto, pero no sé si el día a día es el mío. Le dije, entiendo perfectamente lo que quieres decir. Yo estudié biología y es un mundo complejo desde el punto de vista de la inmediatez de resultados. Entonces le dije, ¿por qué no vamos a una clínica y vamos a ver una cirugía de corazón abierto? Esa niña entró a una clínica, a un hospital y yo ahí la vi, dije, este es el planeta de ella. Entonces ahora, y ese día le dije, debo decir que estoy orgulloso de habérselo dicho, le dije, si tú estudias medicina, toda la vida vas a poder investigar. Lo contrario es imposible. Entonces, en este momento está participando en una de las investigaciones más grandes que jamás se ha hecho sobre VIH. Gracias por compartir con nosotros este espacio, por compartir tu experiencia y nada, esperamos seguirte viendo en Colombia pronto. Segurísimo eso va a suceder. Muchas gracias por dejarnos estar cerca de la gente y gracias por la oportunidad de vernos otra vez. De verdad que es súper grato verte y me encanta que vayas volando con tu canal y que todas las cosas salgan de maravilla como mereces, de verdad. Si te gustó esta entrevista, apóyame dándole like y compártela con tus amigos. Así la verán más personas.